Ya empieza. Buenas tardes, estimados masterandos, ¿cómo están? Es un gusto para mí volver a compartir una tarde más. Estamos ya en nuestra séptima clase con el desarrollo del capítulo quinto, primera parte, porque voy a estar grabando en dos partes para no hacerlo muy cansador. Entonces, la primera parte se va a referir a evaluación de desempeño y la segunda parte se va a referir a lo que son compensaciones. Entonces, arrancamos este capítulo eh, y si me permiten voy a pasar la presentación e iniciamos. Ok, arrancamos entonces. Evaluación de desempeño. Tenemos varios conceptos de evaluación de desempeño. Una de ellas que es una valoración sistemática de la actuación de cada persona en función de las actividades que desempeña, las metas y los resultados que debe alcanzar, las competencias que ofrece y su potencial de desarrollo. Es un proceso que sirve para juzgar y estimar el valor, la excelencia y las competencias de una persona, pero sobre todo la aportación que hace al negocio de la organización. Un sistema de evaluación eh, en nuestro país no todas las empresas lo están aplicando todavía de una manera sistemática, pero lentamente vamos teniendo ya esa costumbre de trabajar con un sistema de evaluación, lo cual hace que las personas se comprometan de una manera diferente a cumplir con los objetivos que se les establece dentro de sus tareas. Cuando nosotros estamos hablando de evaluación de desempeño, estamos hablando de evaluar el trabajo que hace la persona. Eh, es muy importante también destacar que cuando hablamos de evaluación de desempeño, estamos hablando de identificar, de medir y administrar el desempeño humano en las empresas. La identificación en este caso se apoya en el análisis de los puestos y pretende determinar cuáles áreas del trabajo se deben estudiar cuando se mide el desempeño. Es decir, a lo que decía en primer lugar, en la evaluación de desempeño, lo que tenemos que evaluar es lo que la persona hace en su puesto de trabajo. Y nuestro parámetro va a ser nuestro manual de funciones donde está la descripción de cargo. Entonces mi parámetro va a ser cómo yo lo voy a medir en función a estas tareas que tiene que hacer el colaborador. Eh, también para mí es muy importante destacar que la evaluación de desempeño para que sea válida y viene en este concepto principal, lo dice claramente, tiene que ser sistemática. ¿Qué queremos decir con eso? Tiene que ser un sistema que lo vamos aplicando sistemáticamente cada año o cada semestre o cada 3 meses, de acuerdo a cómo la organización eso lo tenga definido. También quiero destacar en este aspecto para ustedes que son líderes de organizaciones que un buen sistema de evaluación y si se realiza de una manera sistemática, incluso podemos utilizar para los casos de despido justificado, pero para tener como digamos un mecanismo de defensa para hacer un despido justificado, tenemos que demostrar también que lo estábamos haciendo ya desde hace X años o X meses y lo estamos aplicando sistemáticamente. ¿Por qué les digo esto? Porque ya hubo casos y hay jurisprudencias también al respecto de que se realiza un despido justificado alegando el mal desempeño en sus funciones y
presentan una evaluación de desempeño de ese colaborador. Sin embargo, a la hora de demostrar si ese sistema se ha estado aplicando sistemáticamente, no pueden demostrarlo eso. Entonces, en estas evaluaciones tenemos que ir demostrando que ya tuvo 3, 4, 5 evaluaciones, siempre con calificaciones bajas, y siempre se tiene que referir al mismo indicador por lo cual lo estamos despidiendo, y que definitivamente después de 5 evaluaciones, 5 retroalimentaciones, el colaborador no tuvo cambio de comportamiento o no hubo un cambio en el desempeño de sus funciones. Muy bien. Para ubicarnos entonces, este capítulo, estamos nosotros en el segundo proceso de la gestión de personas, que en este caso, la versión de Chavenato, aplicación de personas. En la otra versión tenemos el proceso de organizar personas, que es lo mismo. Y dentro de este proceso, lo que nosotros vamos a ver, ya vimos reclutamiento, selección en el primer proceso. En el segundo proceso ya vimos inducción o socialización, ya vimos diseño de cargos. Y hoy vamos a ver lo que es la evaluación de desempeño, perdón. Es para ubicarnos en qué parte del proceso de la gestión del talento humano vamos a estar desarrollando el día de hoy. Avancemos. Acá hay otras definiciones más. Ustedes de hecho tienen en el Classroom los 2 libros de Chavenato y de Dolan. Pueden enriquecer más los conceptos sobre Chavenato. Y si tienen otros textos, igualmente. Lo que finalmente todos los autores coinciden de que la evaluación de desempeño mide el desempeño del trabajador en sus tareas, y eso es lo que hay que tener muy en cuenta, porque vamos a ir viendo en los slides siguientes cómo a veces los líderes en el momento de hacer evaluación confunden esto. Entonces, en vez de evaluar a la persona en función al desempeño en sus tareas, evalúan a la persona como tal, y eso es un grave error. ¿Por qué es tan importante la evaluación? Y hablamos siempre de una evaluación que se realiza en forma sistemática, donde yo tengo la posibilidad de retroalimentar a mi colaborador tiene conocimiento de lo que yo evalué respecto a su desempeño, y hago un seguimiento, y yo tengo que ver una mejora en el desempeño de este colaborador. Estamos hablando siempre de esa evaluación, no las evaluaciones que algunos departamentos de gestión del talento humano hacen simplemente por cumplir con los procesos. Los preparan, se evalúan, ni siquiera se da a conocer a los trabajadores, y después queda guardado, archivado en el legajo del personal. Eso no es válido para lo que, cuando estamos hablando de un buen proceso de gestión de talento humano, yo no voy a cumplir con mi objetivo final, que es te evalúo para que vos a partir de aquí mejores en los aspectos que deberías de mejorar. Entonces no voy a cumplir yo con ese objetivo, porque el objetivo de una evaluación, la principal, es ver cómo mejorar, ir mejorando más adelante. Ese tiene que ser el objetivo principal de una evaluación de desempeño. Pero vamos a ver también después que podemos determinar otros objetivos. Entonces, cuando hacemos una buena evaluación, se proporciona un juicio sistemático para fundamentar. Puede ser dentro de esos objetivos aumentos salariales, promociones, en algunas ocasiones despidos de los trabajadores. Hay muchas empresas que hoy en día utilizan los resultados de estos sistemas de evaluación como un incentivo al buen desempeño. Entonces, si tus evaluaciones tienen estos puntajes o estás dentro de estos estándares, tendrás un incentivo económico mensual, ya sean porcentajes sobre producción o como la organización así lo defina. También como aumentos salariales, tengo ejemplos de empresas que, de acuerdo al resultado de las evaluaciones de desempeño, cuando el gobierno declara un aumento salarial que está estipulado en base al salario mínimo, ellos, además de ese aumento salarial del Estado, les daba un X porcentaje de acuerdo a los puntajes de aumento adicional por el buen desempeño, de tal forma que le motive al colaborador a hacer siempre bien su trabajo, ¿verdad? También se puede utilizar estos
resultados para promocionar a las personas, porque a veces con el resultado de la evaluación, que vamos a ver seguramente que en algún ejemplo que presentan los compañeros, que siempre en las evaluaciones hay un espacio de, además de la evaluación de cada uno de los indicadores, un espacio para observar algunas características del candidato. Entonces, esa es la oportunidad muchas veces del líder o del jefe de departamento, quien hizo la evaluación, de decir, este candidato tiene potencial para hacer este tipo de trabajo o para ascender a este tipo de cargos. Entonces, eso es un elemento muy válido para el Departamento de Recursos Humanos cuando tiene ese tipo de observaciones de los jefes de departamento, quien es mejor que nadie conoce a sus colaboradores. Y dice en algunas ocasiones despido de los empleados. Como yo les decía hace rato, cuando un colaborador sistemáticamente tiene notas, evaluaciones con bajas calificaciones en 2, 3, 4 periodos, bueno, eso te da la pauta que esta persona no está asumiendo el compromiso o no está sabiendo hacer su trabajo o no está motivado, pero hay algún problema y bueno, tenemos que tomar una decisión porque se supone que con la primera evaluación ya lo hemos hecho la retroalimentación, ya hemos conversado con esta persona y si en 3, 4 veces seguimos teniendo un bajo rendimiento, lógicamente hay que tomar una decisión en un momento determinado. El segundo punto en cuanto a la importancia de la evaluación es que permite comunicar a los empleados cómo marcha el trabajo, qué deben cambiar en su comportamiento, en sus actitudes, en sus habilidades o sus conocimientos. Y este punto también es fundamental porque yo califico, yo evalúo y guardo después en su legajo, no me sirve de nada, absolutamente. Quizás me sirva para decir yo hago evaluación de desempeño, pero no estoy cumpliendo con el objetivo. El tercer punto es posibilitar a los subordinados que sepan lo que el jefe piensa de ellos. Porque ¿qué pasa muchas veces? Yo creo que estoy haciendo muy bien mi trabajo, sin embargo, mi jefe no está viendo de la misma manera y es importante hacer saber eso al colaborador. Por eso, el momento más importante de tener esa conversación cara a cara con nuestro colaborador es cuando retroalimentamos la evaluación de desempeño. Los propósitos de la evaluación de desempeño según Bolander. Bolander hace una clasificación que es propósito en cuanto al desarrollo y en cuanto al área administrativa. ¿Y qué menciona? En cuanto al desarrollo, proporcionar retroalimentación del desempeño, identificar las fortalezas o las debilidades individuales, reconocer el desempeño individual, ayudar a identificar sus metas, evaluar el logro de las metas, identificar las necesidades individuales de capacitación, determinar las necesidades de capacitación de la organización en base a esto, que vamos a tener el capítulo de capacitación y vamos a ver que una de las fuentes para identificar las necesidades de capacitación es justamente el resultado de la evaluación de desempeño. Reforzar la estructura de autoridad, permitir a los empleados analizar las preocupaciones, mejorar la comunicación y proporcionar un foro para que los líderes también ayuden. Algunos de estos puntos ya lo mencionamos en la importancia que menciona Chavenato. En cuanto al orden administrativo, sirve para documentar las decisiones del personal, determinar los candidatos para promociones, determinar transferencias de un cargo a otro y asignaciones, aumentos salariales, identificar el desempeño deficiente, que también ya lo hemos conversado, decidir la retención o la separación del colaborador, decidir los despidos, validar los criterios de selección, cumplir con los requerimientos legales, evaluar los programas y el progreso de la capacitación. Con esto también nos ayuda a planificar la necesidad de personal y tomar decisiones sobre recompensas o compensaciones que también ya lo he mencionado en el slide anterior. Muy bien. Cuando nosotros implementamos un sistema de evaluación es muy importante fijar los objetivos. El empleado, por eso es muy importante presentar muchas veces cuando se va a implementar un sistema de evaluación en la organización, que la empresa también proporciona un pequeño manual a los colaboradores para que ellos sepan qué es lo que se va a hacer, qué es lo que se va a evaluar, cuáles van a ser los objetivos de esa evaluación, porque si no hacemos este preámbulo antes de implementar un sistema de evaluación, muchas veces los colaboradores
creen, o sea, no lo toman bien una evaluación. Es que todos luego, de hecho, tenemos miedo a una evaluación, cualquier tipo de evaluación. Pero cuando sabemos que es una evaluación de desempeño y no sabemos ni siquiera cuál va a ser el objetivo de esa evaluación, se crea mucha tensión entre los colaboradores y realmente eso no debería ser el objetivo. Y algunos de los objetivos de una buena evaluación es preparar un plan de capacitación, mejorar también la relación entre el jefe y entre el colaborador, que haya confianza mutua, dar posibilidades de promocionar, de aumentos salariales, despido, que ya lo dijimos, pero hay que establecer eso en el sistema y a inicios del año. Yo no puedo decir allá si yo estuve preparando todo mi sistema de evaluación y allá por diciembre les digo, bueno, hoy se les va a evaluar a todos. Ellos no saben cuáles van a ser los criterios, los indicadores que se han tomado en cuenta. Ellos no saben cuál va a ser el objetivo, entonces eso puede ser un gran fracaso en el sistema de evaluación. Entonces, todo tiene un proceso: preparar, comunicar, establecer los objetivos, hacer una buena capacitación a los evaluadores, porque es clave que el evaluador entienda, sepa cómo evaluar y qué evaluar, que vamos a hablarlo también en esta parte. Estos son los pasos del proceso de administración de desempeño. El desempeño propiamente dicho, que Bolander nos presenta en una figura bastante fácil de comprender. El paso 1 dice que tenemos que establecer los objetivos cuáles son los objetivos de mi manual de funciones o de los cargos de cada uno. Y esos cargos, ustedes verán, por ejemplo, las definiciones de los manuales de desempeño. Antes de tener la descripción de cargos, siempre hay dice misión u objetivos. Nos referimos a los objetivos del cargo. Entonces es muy importante siempre determinar los objetivos para cada cargo, para que la persona sepa cuál es el objetivo final de su tarea, del cargo que le está ocupando, las tareas que hace dentro de ese cargo, cuáles son los objetivos. El paso 2 es establecer también cuáles son los estándares que voy a tener en cuenta, cuál va a ser mi punto bueno, muy bueno, excelente de desempeño. Eso también tiene que quedar bien claro. O sea, yo ya tengo que saber, para que yo pueda caer dentro del rango de excelente, tengo que estar teniendo X puntos, por ejemplo, si es por punto, ¿verdad? Pero eso depende mucho del sistema de evaluación que se implemente. El paso 3 es proporcionar retroalimentación continua del desempeño, no solamente cuando yo estoy entregando mi resultado de evaluación. A lo mejor cuando yo le entrego mi resultado de evaluación, el colaborador ya pasó todo un año desempeñándose mal y yo nunca le dije, mira, esto tenés que mejorar en estos aspectos. Entonces es muy importante hacer una retroalimentación continua. El paso 4 es el desempeño es evaluado por el gerente. Eso también es algo muy importante, porque yo conozco, por eso los digo, en empresas donde ¿quién hace la evaluación? ¿Quién evalúa? El Departamento de Recursos Humanos. Graso error. ¿Por qué? Porque el Departamento de Recursos Humanos jamás va a saber el 100% de las tareas que tiene que realizar esta persona y cómo lo está realizando, porque el Departamento de Recursos Humanos se va a concentrar en todos sus procesos, no se va a concentrar en el proceso de aquella persona que está, por ejemplo, en el Departamento de Contabilidad como auxiliar senior, por ejemplo. Yo, como gerente de Recursos Humanos, no puedo saber si él está haciendo bien todos los días sus asientos, está haciendo bien las cargas, está haciendo en tiempo, en forma. No, yo como gerente de Recursos Humanos no lo puedo saber. Por eso la evaluación de desempeño es una tarea del líder, del jefe de departamento, del gerente del departamento. Tenemos que evaluar las personas que estamos directamente por encima, dentro de la estructura organizacional, por encima de ese colaborador. Ese es un punto muy importante. El paso 5 es: se lleva a cabo una sesión de revisión formal cuando nosotros estamos trabajando por un proceso de evaluación de desempeño. Yo no le estoy hablando todavía en esto del proceso de un sistema de evaluación, sino que yo estoy trabajando estoy administrando el desempeño de la gente para que después esto desemboque a implementar un sistema de información. Es muy importante ver un poco, hacer una evaluación como, ¿será que
Esto forma parte de la revisión de la descripción de cargo. ¿Será que todas estas tareas corresponden a este departamento? ¿Será que están bien definidas las tareas? Porque a veces sobrecargamos más de la cuenta a un colaborador y otras veces al contrario. Entonces ven cuando es importante hacer una revisión que para cuando yo implemento un sistema de evaluación no me encuentre con sorpresas que había sido el personal. Lógicamente tiene una calificación baja porque ya estaba sobrecargado de actividades. Y el paso 6, recursos humanos toma la decisión, por ejemplo, en cuanto a las características del candidato, el perfil del candidato, en qué escala salarial va a caer de acuerdo a su descripción de cargos y de acuerdo al cargo que está estipulado dentro del organigrama. Es muy importante observar cuando somos líderes y vamos a hacer evaluaciones de desempeño, no solamente observar, recursos humanos hoy hace la distribución de formularios, que hoy en día es todo online también, ya no son formularios en la mayoría de las empresas. Hoy recursos humanos remite un correo interno a todos los jefes que se tiene que hacer las evaluaciones por término del periodo y ahí el jefe empieza a observar al colaborador. Eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque trae como consecuencias algunos aspectos como por ejemplo evaluaciones basadas en hechos y comportamientos recientes. El colaborador todo el tiempo hizo bien su trabajo y justo ayer no pudo terminar y entregó tarde el trabajo. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Entonces, yo en el indicador donde tengo que marcar el rendimiento del colaborador, voy a marcarle de manera negativa porque yo me estoy acordando del hecho más reciente. Eso no debemos de hacer. Por eso es muy importante. Yo personalmente, en mi experiencia, que muchos años trabajé en las dos empresas donde estuve trabajando, implementando sistemas y siempre iba mejorando mis sistemas. Cada año me servía para ir ajustando algunas cosas. Y para mí, como evaluadora, y también siempre he dado como consejo, tengamos, porque normalmente no tenemos en nuestra área de trabajo demasiado colaboradores. Por ejemplo, yo como jefe, seguramente que voy a tener 5 personas a mi cargo, o a reventar seguramente que 10 personas a mi cargo. Entonces, tener un pequeño registro sobre algunos hechos que yo voy observando durante el periodo que voy a evaluar, para que cuando yo voy a evaluar al final del periodo, donde voy a registrar esa evaluación, yo tenga una película clara de lo que va a ser la evaluación de ese colaborador. Porque si yo me fijo solamente en lo que me estoy recordando de estos días o de esta semana, puedo perjudicarle al colaborador dándole calificaciones bajas o al contrario, ayudarlo con calificaciones buenas sin que se lo merezca. También hacer esto implica hacer evaluaciones apresuradas e incorrectas, evaluaciones que reflejan impresiones positivas o negativas en un momento dado, evaluaciones subjetivas que reflejan también el estado emocional del evaluador. Cuando hacemos todo ya a las apuradas, bajo un estado de tensión, difícilmente que nos salga una muy buena evaluación. ¿Cuáles son las barreras que dificultan el buen desempeño del trabajador? Que los empleados desconozcan lo que se espera de ellos, que desconozcan cómo hacer sus tareas, que no deseen hacer sus tareas porque no les gusta, porque no tiene luego el perfil para hacer esa tarea, que no cuenten con un procedimiento adecuado y con las herramientas adecuadas para el trabajo, para hacer su trabajo, que no sepan si están haciendo bien o mal sus tareas, que no posean habilidad para efectuar sus tareas o al contrario, tiene una sobrehabilidad para hacer esa tarea o que desconozcan el porqué de su tarea, no sabe el objetivo de su tarea. Mucho ojo con esto. Por eso es muy importante los procesos de desempeño que pasé anteriormente. Para tener ya en cuenta en el momento de la evaluación para ustedes, primero, no permita que sus sentimientos, simpatías o antipatías interfieran en la evaluación del personal, puesto que una evaluación de desempeño no es un ajuste de cuentas, sino un retrato de la realidad del trabajo que está realizando. Y estos señores, aunque ustedes no lo crean,
Hay que trabajar muchísimo con los jefes evaluadores porque se dejan influenciar por sus sentimientos hacia el colaborador. Por ejemplo, María me cae súper bien, entonces yo lo califico. A ella en la mayoría le califico bien porque ella me cae bien. Sin embargo, Juan no me cae bien y entonces, lógicamente, eso influye para que las calificaciones que yo ponga a Juan sean lo más bajas posibles. Y eso habla muy poco del profesionalismo de cada líder. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El evaluador debe considerar situaciones concretas y reales y analizar los hechos y los resultados y no lo que el evaluado sería capaz de hacer. O sea, yo me tengo que centrar en lo que en mis parámetros, en las tareas que él, cuáles son los estándares de cada una de las tareas. No es suponer lo que, no, pero él puede hacer también esto. No, yo tengo que hacer una evaluación comparando siempre con los estándares. No olvidar que se analiza el desempeño laboral y no a la persona. Ya lo mencioné, esto es clave en una evaluación. Es importante que el evaluador le demuestre al evaluado su interés en ayudarlo a desempeñar mejor sus actividades. O sea que eh, es lo mismo que les pongo como ejemplo. Yo siempre utilizo mucho los ejemplos de las evaluaciones en la facultad con mis alumnos de grado. En el caso de ustedes, les voy a poner el ejemplo, la evaluación final en el estudio de casos. Yo tengo que eh, no solamente demostrar, apoyarle a ustedes para que el resultado de ese trabajo sea lo mejor posible. Y ustedes tienen que sentir eso, ustedes no tienen que sentir de que yo estoy queriendo que rindan mal o que hagan mal el trabajo porque quiero aplazarlo o porque no quiero poner 5. Al contrario, ustedes tienen que sentir mi apoyo como docente de que yo quiero que ustedes presenten lo mejor posible ese trabajo. Y asimismo el líder tiene que hacerle sentir a su colaborador que yo estoy haciendo esta evaluación con el objetivo de que para el año que viene vos puedas ajustar las debilidades que estás teniendo y yo estoy para apoyarte y yo te voy a apoyar para hacer mejor estas y estas y estas tareas. Ese es el rol del líder en el momento de la evaluación. Por eso este capítulo es muy importante para ustedes porque es tarea de ustedes la evaluación de desempeño, de ustedes que son líderes o jefes de departamento. ¿Cuáles son los errores que no se debe cometer en la evaluación? Primero, que tenemos miedo de hacer la evaluación y no asumimos nuestro rol. Yo no asumo mi rol que soy el jefe, que soy el líder y como que tengo miedo para enfrentar la situación. Pero yo también les quiero decir que ser evaluador requiere también cierto training. Hay que practicar, hay que prepararse, hay que tener también muchas lecturas al respecto, cómo hacer una evaluación, una buena evaluación, las actitudes necesarias para una evaluación, para que podamos enfrentar esa situación. Le tengo enfrente a mi colaborador y voy a hablar de frente con él sobre sus debilidades y sobre sus fortalezas. Dejarse influenciar, que ya lo dijimos, por factores superfluos del empleado. Por ejemplo, la persona habla muy bien, me cae muy bien, o la persona me tiene mucha simpatía, o es una persona que no me tiene simpatía. No lograr salvar los prejuicios que se tiene hacia cierto empleado. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que ocurre. Les pongo el ejemplo de llegadas tardías, que hasta ahora hay muchos departamentos de recursos humanos que se ocupan mucho de ese tema. Una persona, por ejemplo, todo el al comienzo del año estaba llegando tarde, tarde continuamente, pero después el jefe habló con él y esta persona empezó a mejorar hasta que llegó el momento de la evaluación y él ya hace un montón de tiempo que él está haciendo bien, está cumpliendo bien su horario de trabajo. Pero como yo tengo como prejuicio de que él siempre llega tarde, lo califico bajo en el indicador puntualidad. Y eso suele ocurrir cuando tenemos ya prejuicios hacia una persona. También otro error es si el evaluador no se haya convencido del programa de evaluación de desempeño, genera dudas y prejuicios en los empleados. Yo cuando voy a implementar un nuevo sistema de evaluación, por eso es que el Departamento de Recursos Humanos tiene que
capacitar bien a todos los líderes y jefes que van a hacer la evaluación hasta que ellos se sientan seguros. Yo incluso hacía ejercicio, hacía roleplay, hacíamos las evaluaciones y ensayábamos la retroalimentación. Yo era el evaluador, después el otro era mi evaluador. Entonces practicábamos y entre nosotros, de a dos, hacíamos en pareja entre nosotros, íbamos corrigiéndonos. Tenían que salir bien afinados para el momento de la retroalimentación y la evaluación. Terror a la reacción del evaluado ante una evaluación baja. Entonces, todo le pone, por ejemplo, si la evaluación es del 1 al 5, todo 3, 3, 3, 3. ¿Por qué? Para que yo pueda, para que yo no me sienta incómoda ante una evaluación baja. Inclinación de los evaluadores a evitar conflictos, por lo que califica favorablemente la mayoría de los ítems o parámetros o indicadores. La utilización de programas que no pueden aplicarse a la realidad de la empresa. Esto también ocurre. Yo tuve esa mala experiencia cuando a mí me llevaron a los Estados Unidos, trabajaba en una empresa importadora de autovehículos, porque se iba a cambiar todo el sistema de evaluación y nos enseñaron un sistema de la gran, pero era un sistema fabuloso para nosotros en Paraguay, ¿verdad? Yo aprendí tan cuadrada, aprendí todo tan bien el sistema que vine y quise implementarlo a sí mismo. Sin embargo, me encontré con la sorpresa de como la mayoría en aquel entonces, un 70% de los colaboradores eran los mecánicos, la gente que estaban en repuestos, en chapería, pintura, gente con un nivel de formación. En aquel entonces los mecánicos eran de formación muy baja, no como hoy en día que los mecánicos ya tienen una formación técnica. Entonces me tropecé con un montón de factores porque yo quise traer la cultura a una empresa de primer mundo a una cultura, a una empresa de tercer mundo. Y eso, por ejemplo, son aspectos uno tiene que ajustar a la cultura de su organización. Me tropecé y con el error aprendí y bueno, con eso fui mejorando después, ¿verdad? Inseguridad para evaluar en función al poco conocimiento que se tiene de las tareas que realiza el individuo. Yo les dije en algún momento, quien el responsable de realizar la evaluación es el jefe de departamento, el líder de departamento o el gerente que tiene a su cargo personas, porque son ellos los que conocen las tareas que tienen que hacer los colaboradores, no una persona. Es lo mismo, señores, que yo les haya enseñado a ustedes todo este proceso, los 6, 7 capítulos yo les haya enseñado con un sistema de evaluación, de lectura, de estudio de casos y llega el examen final y otro profesor viene, les toma el examen totalmente con otra metodología. Lógicamente los resultados van a ser desastrosos. Entonces es muy importante que el jefe sea quien haga la evaluación y que el jefe conozca muy bien también lo que va a evaluar, o sea, las tareas de sus colaboradores. Y también pongo como ejemplo al docente que hace que no, al docente, el docente que no conoce bien su asignatura, ya lógicamente eso en el proceso uno se va dando cuenta y también en el proceso de la evaluación, porque si no conoce bien la asignatura, difícilmente haga una buena evaluación. Actitudes que tenemos que tener para una buena evaluación. Es importante informarse para tratar de mantener la objetividad de la evaluación. Conocer las atribuciones, deberes, tareas y responsabilidades de cada cargo, especialmente lo que está a nuestro cargo, a los colaboradores a nuestro cargo, no evaluar aspectos que no se encuentran dentro de los requisitos del puesto, conocer suficientemente al evaluado para poder analizar su desempeño correctamente, porque capaz que la persona esté atravesando un momento difícil. Pero si yo como líder, como hablamos en el segundo capítulo, no me ocupo un poquito de ese aspecto personal, yo voy a creer que él está haciendo mal su trabajo porque no le interesa su trabajo, sin embargo, le está teniendo un problema de fondo. Entonces, siempre es muy importante tener en cuenta ese aspecto personal de nuestros colaboradores. Y también es muy importante analizar las oportunidades que nosotros le damos a nuestros colaboradores para hacer bien su trabajo. Por ejemplo, el colaborador se me está atrasando para presentarme los informes semanalmente. Sin embargo, en la oficina tengo una sola computadora y por una sola computadora se están peleando 2, 3 colaboradores para utilizar. Lógicamente, yo le estoy exigiendo, sin embargo, no le estoy proporcionando las herramientas necesarias para hacer bien su trabajo. ¿Cuál es el objetivo de una entrevista de evaluación?
ya hice toda la evaluación, ahora tengo que hacer mi entrevista con mis colaboradores. Primero que nada, la comunicación, establecer mejores relaciones entre jefes y subordinados y discutir con el evaluado con tacto y discreción los aspectos que necesita mejorar de su desempeño. Y aquí también quiero hacer hincapié cuando estamos haciendo una entrevista de evaluación que seguramente a ustedes en algún momento les va a tocar esta oportunidad, es cuando estamos hablando del desempeño, empiecen, señores. Primero hay que romper el hielo, así como una entrevista de selección. Hay que romper el hielo. eh, Ingresa al evaluado, vamos a hacer la retroalimentación. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Eh, ¿qué novedades tenés respecto a tu trabajo? Le empezamos a hablar eh, como que mi conversación va a ser muy amena y yo tengo que hacerlo de hecho bien amena. Pero primero romper el hielo. Incluso es muy importante que yo lo hable de su familia porque yo como jefe de esa persona, yo sé que Juan tiene 2 hijos. Le digo, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo están desarrollando sus clases actualmente? No está, teniendo en cuenta que no están yendo a la escuela. Hablarle ese tipo de cosas y cosas que a ellos también les va a hacer sentir bien. Y después le decimos que el objetivo de esta entrevista es hacerte conocer un poquito el resultado de tu evaluación y empezamos a hablar de los aspectos positivos. Todo aquello que nosotros le hemos evaluado bien, primero tenemos que hablarlo de los aspectos positivos y después empezamos a hablar del aspecto negativo. Pero ¿cómo voy a hablar del aspecto negativo? Cuando ya hablé de todos los aspectos positivos, felicitarlo. Y bueno, ahora bien, hay algunas cuestiones que necesitamos mejorar y quiero compartir contigo para ver en qué aspecto yo puedo ayudarte a mejorar el desempeño de estos puntos, no atacándole que hiciste mal, te aplazaste, tuviste un puntaje bajo, no. Ahora vamos a empezar a hablar de las debilidades, quiero saber en qué yo puedo ayudar para que esto podamos mejorar, hacer que nosotros nos involucremos con ellos para que ellos mejoren. ¿Por qué? Porque primero, si yo le hablo primero del aspecto negativo, cuando vos le empieces a contar sus aspectos positivos, la persona ya está totalmente desinflada que ya ni te va a escuchar, primero. Segundo, cuando le hago sentir que yo voy a ser parte de ese mejoramiento, el colaborador se siente más comprometido. Yo tengo que mejorar porque mi jefe me va a apoyar en esto y en esto. Entonces, el compromiso es mayor. El otro objetivo es identificar necesidades, reconocer el buen resultado del evaluado y elogiar sus habilidades e incentivos y animarlo a mejorar siempre. Planificar con el evaluado un programa de autoperfeccionamiento. Ojalá que el grupo que tiene que presentar esto, un buen programa, un buen sistema de evaluación siempre tiene la evaluación y dentro de la evaluación, dentro del mismo formulario de evaluación, tiene un componente que es la entrevista, lo conversado y un plan de mejoramiento, porque ese plan de mejoramiento, esta entrevista no termina aquí, no debería de terminar aquí, sino que a partir de ahí yo tengo que tener un plan de mejoramiento y que tengo que ir haciendo un seguimiento con Juan durante hasta la próxima evaluación, porque yo tengo que notar que él haya mejorado. Caso contrario, como dijimos al inicio, tenemos que ir retroalimentando nuevamente hasta que tengamos que tomar una decisión al respecto. Acá hay una serie de listas cómo conducir una entrevista. Es necesario que sea creado, que la mayoría de las cosas ya lo dije, es necesario que sea creado un clima cordial y de confianza. Hay que romper el hielo. Durante la entrevista siempre hay que referirse sobre el desempeño de cómo realizó su tarea, nunca su personalidad. Deberán señalarse tanto los puntos positivos como los negativos, pero de manera constructiva, también ya lo dijimos, no se debe hacer mención a fracasos pasados y tampoco hacer comparaciones con los demás compañeros. Saber escuchar y permitir que el evaluado tenga el tiempo suficiente y la oportunidad para expresar sus sentimientos y hacer los comentarios que crean necesario, darle esa oportunidad. Y ser flexible y reflexionar sobre los argumentos que nos da nuestro colaborador
porque si hace falta retroceder o modificar algunos puntos, tenemos que hacerlo, tenemos que ser lo suficientemente maduros para reconocer que nos hemos equivocado y modificar nuestra calificación. ¿Cuáles son las pequeñas dificultades que se nos puede presentar en la entrevista? El evaluado se muestra negativo ante el jefe, tiende a justificar sus errores y frustraciones, considera que su jefe tiene una visión negativa de él, ocurre esa situación. En este caso es necesario una gran habilidad para intentar aclarar este comportamiento, prestando atención y escuchando sus argumentos. En caso de que el evaluado no cambie su actitud, es mejor dar por finalizada la entrevista y planificar otra. También puede suceder que el evaluado busque congraciarse con el jefe y concuerde con él en todo, y así no recibir presiones para superar sus deficiencias y continuar de la misma forma. Por eso es que el entrevistador tiene que estar preparado para una evaluación, para hacer una buena evaluación y lógicamente en consecuencia después una buena entrevista. Otro caso puede ser que el evaluado que espera con ansiedad el momento de la entrevista para poder pedir compensaciones por su desempeño, aumento salarial, promociones, elogio. El evaluador debe tener cuidado de explicar al evaluado la realidad de la empresa, aclarándole cuáles son las posibilidades de progreso en ella y los objetivos generales que tiene la evaluación de desempeño sin crear inconvenientes y sin crear falsas expectativas. Bueno, algunos errores que se puede presentar en la entrevista. La falta de preparación para la entrevista, que yo les dije que es clave la preparación del entrevistador. Las interferencias de prejuicios, que también ya los mencionamos. Las opiniones muy rígidas o benevolentes. Y los comportamientos emocionales. El evaluador permite que sus sentimientos positivos o negativos hacia el evaluado incidan en los resultados de la evaluación, que también ya lo vinimos repitiendo cuando estamos haciendo la evaluación y lo mismo en el momento de la entrevista. Y acá Bolander nos habla un poquito de algunos, cómo establecemos los estándares de desempeño. Y que habla un poquito ya lo que estuvimos hablando. Uno dice contaminación de los criterios, los elementos que afectan las medidas de evaluación que no forma parte del desempeño real, que ya lo hablamos. Siempre tenemos que centrarnos, nuestro estándar debe estar basado en lo que dice la descripción de cargo. La relevancia estratégica, estándares de desempeño ligados a objetivos y competencias de la organización. También ya lo dijimos al inicio, siempre tiene que estar alineado a la misión y la visión. Eso vimos en el primer cuadro cuando estuvimos viendo el proceso del desempeño. Confiabilidad, medidas que son consistentes entre evaluadores y en el tiempo. Deficiencia de criterios, aspectos del desempeño real que no son medidos. Estos son los aspectos que tenemos que tener en cuenta en el momento de establecer los estándares. Y finalmente tenemos, cuando terminamos ya la entrevista, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a elaborar juntos y es muy importante involucrar al colaborador para elaborar el plan de mejoramiento. Dice juntos, jefe con el subordinado, dirigida a una actividad, a una tarea, a una capacitación bien clara, bien específica. Establecer el responsable de realizar cada uno de los pasos y calendarizar la realización y también asimismo el seguimiento. Esto también es muy clave, vuelvo a repetir, tener todo un hermoso sistema de evaluación y no hacemos la retroalimentación no es válida. Si yo tengo un buen sistema de evaluación, hice una muy buena retroalimentación, pero no le hago el seguimiento, tampoco finalmente mi proceso se va a concretar y no va a tener los resultados que yo deseo. Bueno, hay varios métodos. Nosotros no vamos a detenernos a estudiar los métodos de
evaluación, porque esta es tarea propiamente dicha del Departamento de Recursos Humanos. Ustedes como líderes, la tarea principal va a ser evaluar y entrevistar, no ya ver cuál va a ser el método que se va a utilizar. No obstante, ustedes tienen acá los distintos métodos. Hay métodos tradicionales, según Chiavenato, él clasifica métodos tradicionales y métodos modernos. Dentro de los métodos modernos está lo que hoy se utiliza mucho, que es la evaluación por objetivos. Muchas empresas hoy en día ya tienen esa evaluación por objetivos. Evaluación por competencia. En nuestro país no trabajamos mucho aún por competencias. Y la evaluación de 360 grados, que a nivel Latinoamérica sí se utiliza. En nuestro país, las empresas que intentaron utilizar finalmente se quedaron con una evaluación de 180 grados, porque no es muy fácil aplicar de 360 grados en nuestra cultura, porque en una evaluación de 360 grados incluye la evaluación del jefe el evaluado al jefe, los clientes a los colaboradores, los proveedores, todo. Por eso se llama 360 grados y es muy difícil obtener objetividad y capacitar a todos en general para que tengan una evaluación subjetiva. Entonces, muchas empresas optan por la de 180 grados, que es un poquito más sencilla. Yo recuerdo que una de las primeras empresas que implementó, tenemos conocimiento de eso a nivel gremial, fue la Shell hace unos años, 15 años aproximadamente, cuando la Shell estaba muy bien posicionado en el mercado paraguayo. Y les cuento que aplicaron 2 años y no les resultó y finalmente quedó otra vez en el opareí, como decimos, ¿verdad? Conozco bancos también que intentaron implementar y finalmente quedaron con el de 180 grados. Y en línea general, el método que más se utiliza es el de escalas gráficas. Escalas gráficas es el sistema de evaluación donde se determina una serie de indicadores en columnas, y en columnas se define también los grados de calificación, se le pone pesos a esas calificaciones y se va calificando en función a esos indicadores y a los grados que se tiene definido. Ese es el formulario más común que se utiliza en todos lados. Y selección forzada, investigación de campo, incidentes críticos ya son métodos ya ni siquiera tradicionales, sino que digamos pasados de moda. Según Bolander, él también lo clasifica en escala gráfica, que este es uno de los métodos más utilizados. Elección forzosa, que también es un método ya pasado de moda, y el de incidente crítico. Ustedes pueden reforzar, si es que están interesados en alguno de los métodos, en los materiales que yo les proveí en estos dos textos van a encontrar bien claramente cómo funciona cada uno de estos métodos. Esto sigue siendo de Bolander. Él también incluye el método por la administración por objetivo, así como, porque esto también es casi generalizado ahora en muchas empresas que tienen las compensaciones variables. Y este que también ya vimos, el Balance Scorecard, que hay donde tenemos el tablero de mando integral, donde tenemos la serie de indicadores, los objetivos, la iniciativa, las metas, y en función a esos resultados también muchas veces como resultado de ese mapeo de indicadores, muchas veces las empresas tienen implementados sistemas de incentivos también en sus organizaciones. Acá tienen un panorama general de todos los métodos con sus ventajas y desventajas que nos presenta Bolander. Y para ir terminando, muchas de estas cosas ya lo fui diciendo también. Esto dice Bolander en su libro quise compartir con ustedes. Hay muchas razones por las que los sistemas de evaluación de desempeño podrían no ser efectivos. Algunos de los problemas más comunes incluyen los siguientes: preparación inadecuada por parte del gerente, el empleado no tiene sus objetivos claros, el gerente puede no observar el desempeño o no tener toda la información, los estándares de desempeño pueden no ser claros, evaluar la personalidad en lugar del desempeño, el efecto halo, el efecto de contraste u otros prejuicios de percepción, es calificar todo lo bueno, calificar todo de una misma manera de inicio a final, evaluaciones infladas porque los gerentes no quieren manejar malas noticias, lenguaje subjetivo o vago en las evaluaciones escritas,
Las políticas de la organización o las relaciones personales nublan los juicios. No hay análisis profundo de las causas de los problemas de desempeño. Bueno, estas son las series, la mayoría de esto ya lo hemos hablado, entonces que hay que tener mucho cuidado en el momento de trabajar sobre un sistema de evaluación de desempeño. Entonces, para concluir, simplemente dejar otra vez bien claro que preparar todo el sistema de una evaluación de desempeño es tarea del Departamento de Talento Humano, pero la evaluación en sí al colaborador es tarea de cada uno de los líderes, así como la retroalimentación y el plan de mejoramiento. Bueno, con esto entonces doy por terminado el marco conceptual de lo que es evaluación de desempeño y deseo éxito al grupo número 3, quienes van a presentar el caso práctico sobre evaluación de desempeño, buenas prácticas utilizadas en nuestro país. Muchísimas gracias y nos vemos pronto virtualmente.